Hola niños, buenos días. El día de hoy continuamos con el tema de método científico, pero antes de empezar quiero comentarle algunas cositas. Ya la mayoría me han entregado el taller, ¿sí? Otros aún no me lo han enviado. Recuerden que tienen plazo hasta el día viernes. La cuestión es que la idea del taller era que lo fueran respondiendo a medida que yo iba liberando estos videos. Algunos lo respondieron ya en su totalidad, pero pues consultaron en internet, ¿sí? De eso no hay ningún problema, ¿vale? Para los que aún no lo han entregado, pues con este video pueden complementar las últimas preguntas que hay en el cuestionario y recuerden enviármelo hasta el viernes a la medianoche. ¿Listo? Entonces continuemos. La observación, el primer paso. Este hace referencia a todo lo que queremos estudiar o comprender. Entonces nosotros, mediante la observación, empezamos a ver fenómenos o cosas que ocurren a nuestro alrededor que nos gustaría saber cómo es que sucede eso o por qué sucede eso. Bien, pues yo les comento que cuando yo estaba en la universidad y trabajaba mucho con los peces, había un grupo de peces que siempre me llamaban la atención. Siempre que iba y los capturaba, no sé, se miraban interesantes, bonitos, extraños también a la vez. Y se capturaba siempre en algunos lugares de los arroyos en donde había mucha maleza, mucha vegetación, ¿sí? Entonces pues yo intuía que quizás eso era una parte de su ecología, de su forma de ser, ¿bien? Donde se podían capturar. Pero siempre que yo iba al laboratorio y buscaba información de ellos en internet o en libros, era muy escasa. Pareciera que los científicos que trabajaban con ese pez no le tomaban suficiente atención a él, o sí, no había casi información, o sea, no le tomaban la molestia de ver qué es lo que sucedía con ellos. Pues a mí me llamaba mucho la atención, yo quería saber, quería estudiar sobre ellos, comprender todo sobre ellos. Entonces pues ese fue el primer paso, ver esos peces que me llamaban la atención y querer saber más sobre ellos. Definir un problema de investigación es el combustible que impulsa el proceso científico, y en este paso se incluye todo lo que va a suceder en este trabajo. Se escoge el área y se agrega una sinopsis donde se hable brevemente de qué va a tratar este trabajo y qué problemas hace que este trabajo tenga algo viable para investigar. Bien, entonces yo les comentaba a ustedes en el ejemplo anterior que pues no encontraba información sobre esos peces, que la población era muy baja, ¿sí? Entonces dentro de la problemática que empezaba yo a buscar en fuentes de internet y en libros de por qué los peces pueden tener esa captura tan baja cuando no hay pesca, o por qué se encuentra tan poquitos de ellos, o por qué la información es tan limitada, ¿sí? Entonces encontrábamos que muchos de esas especies de peces, ellos son muy sensibles a los cambios que hay en el medio ambiente, ya en los afluentes. Entonces algo que es muy común aquí en el Caquetá es que se deforeste mucho los bosques, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces se talan árboles para construir carreteras, para meter ganado, ¿sí? Entonces al afectar todas esas plantas y árboles y vegetación que está a las orillas de los ríos y de las quebradas, puede afectar el refugio de algunos peces, la alimentación de algunos peces, ¿sí? Entonces pues eso era una de las problemáticas que yo podría agregar al trabajo para poder seguir como investigación. En la hipótesis se formula una idea que puede explicar lo observado. Continuando con mi trabajo, más o menos me hacía una idea de lo que podría estar sucediendo al encontrar esa poca información sobre el pez que estaba interesado. Como muy bien en el problema dijimos, podría ser una especie sensible a los cambios que pasan en el medio ambiente. Entonces eso podría traducirse en la poca información que había, ya que muchos científicos expertos en el tema no capturaban muy seguidamente este tipo de pez. Entonces lo que hacía que no pudieran estudiarlo de una manera más abierta como otros peces que caían de una manera más seguida.
En la experimentación se lleva a cabo diferentes experimentos para comprobar o refutar una hipótesis. Bien, continuando con el trabajo, una vez ya había formulado mis problemas y mi hipótesis de por qué estaba sucediendo esa limitada información en este grupo de peces, pues en mi experimentación era ir a campo, tratar de capturar la mayor cantidad de peces posibles, ¿sí? Ir luego al laboratorio y empezarlos a examinar y compararlos con otros peces. Bien, entonces encontrar similitudes, diferencias, comportamientos, ver en qué afluentes yo los capturaba, ¿sí? Entonces digamos yo los capturaba en 3 tipos de afluentes, ¿sí? Entonces ver a qué estaban asociados ellos, ¿no? Entonces si estaban asociados a la vegetación o a una quebrada donde casi no había árboles, sino que era con piedras, o uno que era solo con arena, ¿sí? Ver todo ese comportamiento que tenía ese pez, ¿sí? Empezar a comparar todos esos datos. Bien, ir a pescar cuando era invierno o era verano o en épocas intermedias como que hace lluvia, sol, ¿sí? Entonces todo eso estaba dentro de mi experimentación, que ayudaba luego a traducir todo lo que yo estaba buscando en mi trabajo. Y bien, en los resultados permite explicar la hipótesis más probable. Entonces, aquí podemos encontrar resultados que nos pueden esclarecer la pregunta, ¿sí?, que nosotros teníamos al inicio y la hipótesis que nosotros estábamos planeando o pensando que podría ser, ¿sí? Podíamos refutarla o aceptarla, ¿bien? Y esto nos ayudaría a avanzar mucho en el trabajo, ya que unos buenos resultados se traducen en una muy buena investigación. Y bien, en mis resultados, con el pez que estaba interesado, encontraba si es un pez que se captura de una manera muy baja, diferente de otros grupos de peces, que se encuentra muy asociado a los afluentes donde hay mucha vegetación, ¿sí? Hay mucho bosque alrededor del afluente. Bien, también encontré que se alimentaba de semillas, ¿sí?, de insectos. Entonces por eso era que estaban asociados a estos quebradas, a estos arroyos que tenían harta vegetación a los lados, porque habían semillitas que caían de los árboles, de las hojas, de las ramas, o caían frutos, caían insectos, hormigas, digamos, por X motivo se cayó una rama y estaba llena de hormigas. Entonces uno encontraba que este pez se alimentaba de eso, de insectos y de fruticas. Bien, también encontramos que se encontraba más en temporada de lluvias, ¿sí?, más que en las secas, y así encontramos los resultados que pues nos ayudaron a esclarecer un poco más todo lo que sucedía de la limitada información de este. Y en las conclusiones, ¿sí?, se desprende toda la teoría de los resultados obtenidos. Entonces aquí podemos tener unas conclusiones que nos han llevado a una respuesta súper interesante, que nos ha dado satisfacción de saber qué fue lo que sucedió. Podemos aburrirnos un poco de ver que nuestras conclusiones no dieron en el punto que estábamos esperando, sino que se alejaron un poco, o definitivamente nuestras conclusiones son totalmente erróneas y se aleja de todo lo que nosotros estábamos esperando en nuestro trabajo. Bien, en el caso de nosotros pues concluimos que el difícil acceso a algunas zonas para capturar el pez, que es un grupo de peces que tiene una baja población, que es sensible a los cambios del medio ambiente, entonces por eso es poco probable capturarlos en una quebrada común y corriente, ya que se capturaran en temporadas de aguas altas, ¿sí? Entonces todo eso nos ayuda a entender un poco mejor y a poder tener información que no encontramos en los libros o en internet. Y bien, niños, por el día de hoy lo dejamos por aquí, ¿vale? Recuerden tomar buenos apuntes. Los que no me han entregado aún el cuestionario, enviarlo, que tienen plazo hasta el viernes. Y entonces, niños, se cuidan. Nos vemos la próxima clase. Chao.